Bancaria del Área Andina, seccional Pereira. Estamos aquí reunidas para hacer una exposición del tema enajenación de activos fijos, personas naturales. Esta exposición está manejada por mis compañeras Sandra Suárez y Estela González y mi nombre Olga Lucía Ladino Marín. Para continuar los dejo en la compañía de mi compañera Sandra Janet Suárez. Para una mejor comprensión de la enajenación de activos fijos, necesitamos tener bien claros los siguientes conceptos. Vamos a hacer una sinopsis de lo que son los elementos de la retención para este caso de activos fijos. El sujeto pasivo es la persona natural que enajena el bien. Agente retenedor, la persona natural que enajena bien, quien deberá cancelar el valor de la retención en la fuente ante el notario público, de tratarse de un bien raíz, o ante la Oficina de Tránsito y Transporte, de tratarse de un vehículo automotor. Según el Estatuto Tributario, artículo 398 y 606, parte 4, la tarifa a aplicar para la retención en la fuente de activos fijos es el 1%. La base sometida es el 100% del valor o bien enajenado. Y el porcentaje, como ya les había mencionado, es el 1%, aunque aquí existe una disminución, y la cual es cuando se trata de apartamento de habitación, la cual habita el contribuyente. Para estas se aplicarían unas tablas que más adelante nos las explicará nuestra compañera. Enajenación es traspasar o transmitir el dominio de una cosa o de un bien. La enajenación puede ser a título de donación y la donación no genera ingreso, por tanto no se debe cancelar la retención de la fuente, o a título oneroso, que en este caso sí generaría un ingreso y se debería pagar la tarifa del 1%. Activos fijos. Los activos fijos pueden ser fijos inmovilizados, que son los bienes muebles e inmuebles y los cuales podemos percibir con nuestros sentidos, o los activos incorporales, que son aquellos que simplemente constituyen un derecho, y estos no se enajenan en la actividad normal de la empresa. ¿Qué es una persona natural? Según el Código Civil, persona natural es todo individuo de la especie humana, independiente de su raza o sexo. Bueno, Sandra Janet, cuéntame, ¿se debe aplicar retención en la enajenación de activos fijos o las donaciones? Como ya habíamos hablado con anterioridad, una donación no genera ingreso, por tal motivo no se debe cancelar la retención en la fuente. La retención en la fuente para enajenación de activos fijos a personas naturales, cuando se enajena a título de dación, pago activos fijos, se debe cancelar la tarifa del 1% sobre el valor del bien enajenado, en cuyo caso no es necesario presentar declaración, simplemente con el recibo de cancelación, sea ante notario, ante la Oficina de Tránsito y Transporte o ante la entidad que corresponda, eso es suficiente para que se dé por cancelada la retención en la fuente. Pues Estela, tengo una duda. ¿Cómo evito la acumulación de retención en la fuente sobre la enajenación de activos fijos? Mira, Sandra Janet, puedes evitar hacer retención en la fuente de la acumulación de activos fijos cuando eres un agente retenedor, cuando te han catalogado como tal, y en el caso de comprarle a una persona natural y que en el momento de la venta te acredite con recibo la cancelación de dicha retención. Para los compradores, agentes de retención deben conservar dicho recibo, puesto que la DIAN lo puede exigir en un momento dado. Estela, cuando yo cancele la retención en la fuente, ¿qué entidades pueden exigirme este documento? Mira, Sandra Janet, el recibo de cancelación de retención en la fuente por venta de activos fijos, por enajenación de activos fijos, te lo puede exigir quien autorice la inscripción en el registro o quien en caso de venta forzosa
autorice un remate. Es decir, que si vendo una propiedad raíz, este documento me lo exigirá la notaría. Te lo puede exigir la notaría. Y si es un vehículo automotor, la Oficina de Tránsito y Transporte. También te lo puede exigir la Oficina de Tránsito y Transporte, o también te lo puede exigir quien dio el fallo y hace efectivo el remate de un Gracias, bien. Esther. Bueno, Estela, cuéntanos cómo se desvirtúa el carácter de activo fijo de un bien. Mira, Olga Lucía, los activos fijos como tal se desvirtúan mediante dos certificaciones. Una, que te acredite la entidad competente como constructor, o que la DIAN acredite dicho activo como activo móvil. Dichos certificados no pueden exceder el año de expedidos a la fecha del protocolo de la enajenación, del registro de la enajenación. O sea que el máximo del tiempo es de cuánto. El certificado va a tener un máximo de cuánto tiempo. De un año. Un año. Estela, ¿cuál es la base de la retención en la enajenación de activos fijos? Olguita, la base de retención en la enajenación de activos fijos es el 100% de la venta. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar de cómo se reduce la retención cuando se enajena la casa o apartamento de habitación. Tenemos que, si se enajena la casa o apartamento de habitación adquirido antes del 1 de enero de 1987, el Estatuto Tributario es muy claro en su artículo 398 y nos muestra esta tabla relacionada a continuación, donde nos indica de acuerdo al año en el rango de 1986 durante ese año hacia abajo, nos muestra qué porcentajes podemos reducir. ¿Cuáles son las condiciones para disminuir el porcentaje de retención en la fuente por enajenación de casa o apartamento de habitación? Acá tenemos varias condiciones que hay que tener claras. La primera, cuando la casa o apartamento de habitación se encuentra en una zona rural y que no exceda esta zona rural más de 3 hectáreas. También cuando el bien sea adquirido por sucesión, entonces en este caso se tomará como fecha de adquisición la fecha en que se protocolizó la escritura. Cuando se trate de apartamento o casa de habitación recibida de uno de los cónyuges a título ganancial, se tomará como fecha de adquisición la registrada en el título por cualquiera de los cónyuges y antes, esto sí, de disolverse la sociedad conyugal. Cuando se da la adjudicación de vivienda por parte del Instituto de Crédito Territorial o una entidad similar en sus funciones, entonces se tomará como fecha de adquisición la de la entrega real y material del bien. Obviamente esto debe ir acompañado de un certificado que entregan dichas instituciones. También tenemos cuando un propietario tiene una edificación, entonces esta edificación consta de una o más unidades habitacionales. En este caso se toma como casa o apartamento habitacional solamente las que están ocupadas por el contribuyente enajenador. Y para terminar estas condiciones, si yo soy un contribuyente enajenante, tengo un terreno y construyo en ese terreno, entonces la fecha de adquisición de ese bien se tomará a partir de la fecha en que terminó la construcción de la obra. En este caso, yo tengo la obligación de dirigirme ante el notario e informar la fecha en que termine la construcción. Debe efectuarse la retención al enajenar derechos sucesoriales, sociales o litigiosos. Sí se debe efectuar la retención y esta será a una tarifa del 1%. Hay que tener en cuenta que en la cesión de derechos herenciales, sociales, o que estén pendientes de algún resultado en un proceso judicial y que esté a título gratuito, no se efectuará la retención.
¿Cuándo no se aplica la retención en la fuente por enajenación de activos fijos a persona natural? Son dos básicamente. Cuando se venden acciones por intermedio de comisionistas de bolsa o cuando se otorga escritura pública de compraventa o de hipoteca sobre un bien que haya sido adjudicado por medio de los institutos de créditos territoriales de vivienda o entidades similares. ¿Cuál es la tarifa de la retención en la fuente en la venta de vehículos que son activos fijos? Entonces, la tarifa fija será la del 1%. Sin embargo, existen otros conceptos en los cuales puede llegar a variar la tarifa. Tenemos que en la venta del cupo de transporte se aplicará el 1%, siempre y cuando este cupo de transportes forme parte del activo fijo. De no ser así, entonces se tomarán unas tarifas por concepto de otros ingresos tributarios, siendo el 2.5% para las personas no declarantes y el 3.5% para las personas declarantes. También cuando tenemos en la venta de derecho de chatarrización o de vinculación se efectuará el 2.5%. Bien, continuando con nuestro tema, tenemos acá un ejemplo práctico sencillo. Dice: el contribuyente Rodrigo Martínez vende a la sociedad XXY Limitada su casa de habitación que adquirió el 20 de febrero de 1982. Si el valor de la venta es de 180 millones, ¿cuál es el monto a retener? Olga, pero es que tengo una duda. Hemos estudiado que la tarifa a aplicar en la enajenación de activos fijos para personas naturales es del 1%. Y según el ejemplo que tenemos adelante, encuentro que finalmente se le va a aplicar una tarifa del 0.5%. ¿Me explicarías, por favor? Sí. Acá nos tenemos que remitir al Estatuto Tributario en su artículo 398, que es el que nos da las facilidades de cómo puedo disminuir yo esa tarifa de la retención en la fuente. Entonces dice acá Sandra, el valor de la venta, como tú ves, son 180 millones de pesos. La tarifa de la retención, según el artículo 398 del Estatuto Tributario, dice que se aplicará el 1%, pero viene otra condición. ¿Cómo puedo disminuir el porcentaje de esa retención en la fuente? Entonces, nos tenemos que remitir a lo que nos dice el Estatuto Tributario y él nos dice, como el bien fue adquirido durante el año 1982, usted puede descontar hasta el 50% de la tarifa. Remitiéndome a la tabla que ya nos habías que ya habíamos visto anteriormente, ¿correcto? Perfecto. Conmutando, entonces, a este 1% le descuento el 50% y por ello es que acá encontramos que solamente le va a aplicar el 0.5% de tarifa de retención sobre los 180 millones y nos da un total a pagar de 900.000 pesos de retención en la fuente. Hola, muchas gracias. Finalizando un poco este tema de enajenación de activos fijos, tenemos algo acá interesante: cómo se aplica la retención en la fuente en la ganancia ocasional por venta de la casa o apartamento de casa de habitación. Entonces la norma es muy clara. De acuerdo con esto, dice que estarán exentas de retención en la fuente las primeras 7.500 VT de la utilidad generada en la venta de la casa o apartamento habitacional. Para yo tener como contribuyente derecho a esa exención de estas 7.500 VT, debo cumplir unas condiciones que son fijas. Si no las cumplo, no puedo hacer uso de esta exención. Entonces, la primera, que la casa o habitación, la casa o apartamento habitacional haya sido poseída durante 2 o más años. Que su avalúo catastral en el momento en que se protocolizó la escritura sea inferior a 15.000 VTs. Ahora bien, yo vendo esa propiedad, entonces esos dineros que yo obtengo por la venta de esa propiedad que se enajena, entonces los tengo que necesariamente depositar en una cuenta que se llama cuentas AFC.
cuentas de ahorro para el fomento de la construcción. Deben tener ese destino. O voy a comprar una casa o apartamento habitacional, tiene que estar ligado con, yo vendí mi casa o apartamento habitacional, los dineros los tengo que destinar igual para adquirir vivienda o casa o apartamento o casa habitacional. También es importante tener en cuenta que puedo destinar el dinero para pagar créditos, uno o más créditos hipotecarios que estén relacionados con la adquisición de vivienda o casa habitacional. Y finalizando, cuando se va a hacer el retiro de los dineros de las cuentas AFC, estos solamente pueden ser destinados única y exclusivamente para comprar vivienda o casa o apartamento habitacional bajo cualquier modalidad, llámese leasing, llámese un fideicomiso inmobiliario y como yo lo quiera pagar. Lo que sí debo tener yo como contribuyente muy claro es que al momento de haber legalizado esas escrituras, yo tengo que presentar copia de la escritura ante las entidades que formaron parte de toda esta adquisición. Con esto damos terminada nuestra exposición. Esperamos que haya sido muy clara, aunque explícita, y muchas gracias. Buenas tardes.